Bueno, de inmediato vamos a darle la palabra al presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, Juan Pablo Olarquiaga, quien nos presentará un panorama sobre nuestra industria hoy y mañana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a Conindustria. Damos la bienvenida, así como tuvimos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a los ponentes de hoy, el doctor Humberto Calderón Berti, el doctor Arnoldo Gabaldón, Javier Larrañaga, Luis Soler y César Hernández, al presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, a la presidenta de Consecomercio, todos los directores de Conindustria, los afiliados y los medios de comunicación social. El empobrecimiento venezolano es dramático y se evidencia mediante todos los indicadores que evalúan el desempeño de la economía. No se trata solo de la pérdida de producción y la pérdida de los puestos de trabajo. Se trata de sectores enteros que producen menos volumen, menos diversidad o grados de productos, con menos calidad, con más costos, en más tiempo, con más número de rechazos, con protocolos que se saltan y no conformidades que se aceptan ante la incapacidad de no poder tener alternativas, con personal menos calificado y más inexperto, menos experimentado y menos comprometido, en condiciones de poca variedad de materias primas, con más dificultades para importar, con menos comercios a través de los cuales ofrecer menos productos a unos consumidores más básicos en sus necesidades, con menos poder adquisitivo y en los que la supervivencia privilegia la escogencia. Este entorno donde al menos 12 circunstancias excepcionalmente negativas, los industriales debemos planificar cómo reconstruir nuestra economía, sin aún haber hecho un giro, sin saber quién tomará las decisiones, sin saber cuánto tiempo más de destrucción tenemos por delante, desconociendo el clima de seguridad personal que vendrá, desconociendo el clima de adversidad política que habrá y la forma como pudiese tomar un posible gobierno de unidad nacional. Una cosa tenemos por seguro: si no planificamos la reconstrucción de manera que ésta sea debatida y consensuada suficientemente, esa reconstrucción, aún llegado el momento, no se materializará. La historia nos ha enseñado que tan importante como el producto obtenido es el consenso mediante el cual se alcanza y cómo se le vende al país. Los industriales venezolanos somos y seremos protagonistas de la construcción de un nuevo país. Por eso aquí en Conindustria invertimos tiempo y esfuerzo justamente en esta planificación. Llevamos años trabajando en los principios rectores de esa nueva economía, trabajo que hemos denominado la ruta industrial. Llevamos años debatiendo políticas con los sectores más diversos que han aceptado sentarse con nosotros. En esas discusiones hemos fraternizado con muchos y descubierto coincidencias con muchos que creíamos adversar. Esa es la naturaleza de la necesidad. Sin duda nuestro tema es el desarrollo industrial, porque somos mujeres y hombres de industria. Creemos en producir, creemos en desarrollo y creemos en empresarialidad. Hoy en este congreso hablaremos de petróleo, una industria grande y rentable, que ha sido nuestra bendición y la causa de muchos de los problemas que tenemos como sociedad, pero ante cuya fortuna seguiremos atados por unos años más. ¿Cuántos? Pues no sabemos, tal vez muchos, pero en una relación que previsiblemente será distinta de la relación que tuvimos en el pasado. No visualizar, aceptar y planificar el cambio en esa relación sería mantener la misma conducta impropia que nos ha traído hasta donde estamos. Sin duda, los últimos 18 años han sido muy destructivos y de estos, los últimos 4 realmente nefastos. Pero debemos colocar el foco en la recuperación y en los pecados originales, no tan solo en sus consecuencias. Porque esta dolorosa experiencia, no solo de los recientes 18 años, sino de los últimos 35, y digo 35 porque ese es el tiempo que llevamos desde que comenzó a caer la inversión privada, desde que comenzaron los ciclos de expansión y contracción de la economía asociados a precios petroleros, desde que se descuidó la educación como mecanismo de superación, desde que comenzó el endeudamiento público como compensatorio de los ingresos petroleros y desde que muchos venezolanos comenzaron a resguardar sus ahorros en moneda extranjera ante la pérdida de confianza de la moneda nacional.
No todos vemos los mismos problemas. Sin duda, la mayoría de los venezolanos coincidimos en los principios fundamentales como el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, las garantías constitucionales, la independencia y autonomía de los poderes. Poderes que, por cierto, hay que decirlo, tampoco eran tan independientes ni tan autónomos. Pero ahora sí comprendemos por qué esto sí debe ser así. Más allá de eso, para algunos, un gobierno central con empresas estatales y controles sobre la economía está bien. El problema es la corrupción y el abuso de poder y el que no son ellos los que están en el poder. Otros reclaman solamente por la economía, la falta de poder adquisitivo, la alta inflación, la falta de medicinas y el empobrecimiento. Luego hay aquellos que dicen que una economía de libre mercado, que dicen creer en una economía de libre mercado, que consideran que el Estado no debe ser empresario, porque ha demostrado hacerlo muy mal, que comprenden que hay que pagar la gasolina y la electricidad a precios tales que cubran los costos y se genere la rentabilidad suficiente para reinvertir y pagar dividendos. Entre ellos estamos los industriales. Sin embargo, nosotros no somos los más liberales. Hay otros más allá que piensan que una estructura federativa con un gobierno central muy pequeño y cuyos ingresos dependan de lo que dan los estados es lo conveniente. Hoy es un día para debatir los porqués, los para qué y los cómo. Es importante que ese debate se dé dentro de la sociedad, entre nosotros. Atrás deben quedar las conductas de los gobernantes como Hugo Chávez, que quisieron imponernos el comunismo, pero también de un Carlos Andrés Pérez que nos madrugó con políticas que a la postre resultaron que eran las que requeríamos, pero a cuya imposición sin debates les debemos grandes traumas. Hoy los ciudadanos debemos ocuparnos de la conducción del país. Esto se consigue no tan solo participando en partidos políticos, sino analizando, opinando, siendo parte de los debates públicos y liderando con propuestas para que ellos, los que se disputan el poder, que les demos el poder, sean ejecutores de consensos y no artífices de sorpresas. Los industriales venezolanos somos y queremos seguir siendo protagonistas de la reconstrucción del país. Para eso hace falta construir institucionalidad. Los partidos políticos son unos, pero los gremios empresariales, los colegios profesionales, las academias, las organizaciones no gubernamentales son todos vehículos de influencia. Petróleo y manufactura, es decir, minería y transformación como parte de la planificación del futuro que hoy debemos hacer, verdaderamente que deberíamos hacer siempre. Conversaremos sobre la industria petrolera como negocio, el impacto que tiene y que tendrá el petróleo en los requerimientos energéticos globales en los años por venir, cómo el petróleo puede ser un muy rápido factor de recuperación de industrias en sectores tan diversos como el siderúrgico, el metalmecánico, el de energía eléctrica, el cementero y hasta el automotriz en nuestro país. Conversaremos de cómo hacer industria a partir del petróleo, sea esta la petroquímica, incluyendo los fertilizantes y las cadenas de refinación que terminan en resinas o en termoplásticos. Conversaremos de cómo se recupera esta industria, a quién le debe pertenecer y quién la debe gerenciar. También el petróleo como negocio, la exploración petrolera, la ingeniería, la exploración, el transporte, la refinación, los derivados, la distribución y la venta al detalle de los derivados y el gas. La construcción de infraestructura para el procesamiento. ¿Cuánto requiere ser hecho por inversiones gigantescas en las cuales las grandes transnacionales deben ser las socias y cuánto puede hacerse a través de pozos más pequeños en los cuales compañías de ciudadanos venezolanos puedan ser los empresarios? O la participación de los ciudadanos a través en las refinerías cuya propiedad se pueda transar en acciones que se pueden comprar o vender en la Bolsa de Valores de Caracas, compañías de distribución que sean gandolas de propiedad privada y la devolución de bombas de gasolina al sector privado. ¿Cuál debe ser la relación entre el petróleo y el ciudadano? Por cuanto el vínculo que sea a través del Estado luce no solo obsoleto, sino inadecuado, a la luz de que en Venezuela significa políticos que se cobran y se dan el vuelto. ¿Cómo utilizar el petróleo como mecanismo de financiamiento para la recuperación de la economía, la balanza comercial, las reservas internacionales y esto dentro de una ventana de oportunidad que se va extinguiendo? Luce que para el año 2040 nos tendremos que comer el petróleo, cosa que mi amigo Javier Larrañaga dice que es bien factible que sea así.
Todo ejercicio de planificación supone trazar una ruta para llegar a un destino. Las industrias se establecen para tener razón de ser durante periodos de 20 o de 30 años. En Venezuela contamos con muchas empresas fundadas hace más de 60 años. Dentro de 30 años ya estaremos casi en el año 2050. Por tanto, vale la pena examinar las tendencias energéticas actuales para hacer una extrapolación o examinar análisis de expertos para poder echar una mirada a cómo será la vida en el año 2050 y a partir de ahí decidir qué hacemos ahora con nuestra industria petrolera para llegar a ese momento con un país estructurado que pueda ofrecer prosperidad para sus ciudadanos. Desde el punto de vista de la tecnología automotriz, hay rápidos avances en diseño de motores y de vehículos que amenazan el dominio de la gasolina y del diésel. El primero es la eficiencia en los motores de combustión interna. Hoy, vehículos comerciales regulares pueden ofrecer rendimientos de 30 kilómetros por litro, cosa que se lucía difícil hace pocos años atrás. Los materiales con los cuales se construyen los carros son más ligeros y resistentes. La creciente popularidad de los carros eléctricos o híbridos, así como los carros que utilizan el gas natural o celdas de hidrógeno, también tendrán un efecto en la demanda de petróleo. Analistas de Citibank calculan que si la eficiencia en el consumo del combustible mejora a razón de 2.5% por año, este solo efecto podría hacer que la demanda de petróleo se mantenga por debajo de los 92 millones de barriles diarios dentro de pocos años, pese a que se estima que el parque automotor se duplique a nivel mundial de aquí al año 2040 en comparación con el año 2016. Esta cifra de demanda petrolera no está muy por encima de los 85 millones de barriles diarios reportados por la OPEP para el año 2014. Si bien la demanda de combustible de aviación crecerá un 48%, esto no es tan solo sino un 13% de la demanda de petróleo. Las regulaciones internacionales obligan al surgimiento de energías alternativas para mantener el proceso de calentamiento global por debajo de 2 grados para el año 2050. Tan es así que el Departamento de Energía de los Estados Unidos piensa que para el año 2050 el petróleo puede haber desaparecido por completo del sector de transporte. Hay otros factores que pueden afectar más allá que la legislación, la mejora en los sistemas de transporte público, así como la tecnología que permite a las personas trabajen desde sus casas, y estos son factores que ahí también hay que considerar. En Europa, los impuestos a la emisión del CO2 estimulan a las energías alternativas, previendo que habrá ciudades enteras en las cuales estarán libres de emisión de CO2 por vía de transporte para el año 2050. Ya existen hoy centros que son no amigables para el consumo de combustibles fósiles. El presidente de la anglo-holandesa Shell ha manifestado que para el 2050 por lo menos el 40% de los vehículos utilizarán tecnologías como la electricidad o el hidrógeno. Otros reportes señalan que para California, en ese año, 7 de cada 8 vehículos serán sin emisiones de carbón. No se trata de la desaparición de los combustibles líquidos en todo. En muchos casos, biocombustibles reemplazarán a los combustibles fósiles, donde los combustibles líquidos sean requeridos. En aviación, el biodiesel, que es un proceso que ya está en marcha, podría reemplazar hasta el 50% de los combustibles convencionales. Simultáneamente, las economías de los países industrializados van disminuyendo su intensidad energética. Esto es, la cantidad de energía consumida para generar una unidad de Producto Interno Bruto. Según los datos de la OPEP, la eficiencia energética del mundo ha pasado de consumir 1.5 barriles de petróleo equivalentes por cada $1.000 de actividad económica producida en 1990 a tan solo 0.5 barriles en el año 2040, es decir, una reducción a un tercio. Dentro de la industria ha habido mejoras significativas en la eficiencia también. En la producción de energía eléctrica, la energía del viento representó el 40% de las nuevas inversiones en Estados Unidos y en Europa a final de la década pasada. Y la producción de energía solar también avanza siendo un mecanismo descentralizado. Del total de fuentes energéticas, el petróleo pasará de ser el 32% en el año 2016 al 13% en el año 2050, mientras que las sumas de energía solar, eólica, hidráulica, nuclear y biomasa pasarán del 19% al 57% en el mismo periodo. La pregunta entonces es, ¿qué haremos con el petróleo?
¿qué haremos con nuestro petróleo? En este sentido, les quiero hablar unos pocos minutos del grafeno. Investigadores del Instituto Nacional de Carbón han desarrollado una tecnología que permite obtener grafeno a partir del coque, que es un derivado del carbón y de nuestro petróleo. Aquí puede estar una parte de la respuesta. La técnica utiliza el grafito como material original y por tanto exige menos temperatura para el proceso de fabricación, lo cual abarata los costos. Nunca ningún material ha creado tantas expectativas como el grafeno en el mundo científico. ¿Qué es el grafeno? Es una sustancia compuesta por puro carbono, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, similar al grafito. Una hoja de un átomo es aproximadamente 200 veces más resistente que el acero y su densidad es aproximadamente la misma que la fibra de carbono. Es aproximadamente 5 veces más ligera que el aluminio y una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan solo 77 miligramos. Tan versátil es este material que se le denomina el material de Dios o el material del futuro. Se espera que este material sirva para absolutamente todo. Su aplicación industrial en distintos elementos, explotando todas sus virtudes, traerá una nueva era tecnológica que ninguna empresa, sea del sector que sea, se la querrá perder. En multitud de simulaciones y pruebas de laboratorio, el grafeno se ha establecido como el nuevo punto a batir en distintas aplicaciones. Lo que está pasando en los últimos años con el grafeno y los materiales de 2 dimensiones es que posibilitan por primera vez en la historia la creación de arquitecturas moleculares con perspectivas de interactuar con las propias reacciones químicas que se dan en la naturaleza que nos rodea por todos lados. Esto hace que el potencial del material no tenga límites. Todo lo referente a los materiales de 2 dimensiones y a la construcción de átomo a átomo en distintos elementos de la naturaleza está por realizarse. Una aplicación que puede ser uno de los mayores desarrollos para las comunidades es el filtro de grafeno de Lockheed Martin, capaz de desalinizar la misma cantidad de agua que los mejores filtros de hoy en día con tan solo el 10% del consumo de energía. También se puede utilizar el grafeno en la industria fotovoltaica para lograr mayores eficiencias, pero lo que puede ser trascendental para la industria es tener el control del amplio espectro electromagnético de la luz, que no solo traerá receptores solares totalmente distintos a los que hoy en día vemos, sino que toda la información que manejamos y guardamos en la red estará basada en la luz. Se podrán hacer pantallas curvas de grafeno, compactos de automóviles más livianos y resistentes, neumáticos de mayor durabilidad. Tal vez lo verdaderamente disruptivo será utilizar su flexibilidad para conectar e interactuar neuronas, su biocompatibilidad para hacer prótesis irrechazables y su tamaño para revertir lesiones medulares y oculares. Los medios asiáticos recientemente han registrado más de 500 empresas que se dedican al grafeno o a trabajar en la aplicación de los mismos, en sus mismos productos con el grafeno. Desde el punto de vista del tamaño de las inversiones, se hablan de un nivel cercano a los $15.000 millones solamente en China para el año 2025, unos $5.000 millones en inversiones en Malasia y lo que lleva gastado Samsung en Corea del Sur. Todo lo cual indica que este producto va a tener un mercado cercano a los $100.000 millones para el año 2025 y al $1 trillón para el año 2030. Otros materiales como plásticos bioinspirados, lo suficientemente ligeros o delgados y resistentes como lo es el Shrilk, que lo provee de las cáscaras de camarones, pueden ser utilizados para la fabricación de bolsas de basura, de pañales, de envases que rápidamente son biodegradables, proteínas de moluscos que se pueden utilizar dada su biocompatibilidad para suturar heridas que representan cargas o regeneración de tejidos. En otro orden de ideas, en este momento el mundo está pasando de la manufactura a la mentefactura. El concepto de la mentefactura juzga el paradigma tradicional de la manufactura como la producción que va ligada a modelos jerárquicos, especialización en funciones, repetición y dependencia. A diferencia de este enfoque, la mentefactura establece que los modelos del futuro tratan de trabajar con la capacidad de resolver, es decir, la capacidad de idear, la capacidad de interactuar. La transición energética mundial de los combustibles fósiles hacia las energías alternativas es un hecho.
Que nos dirigimos a un futuro hiperconectado y totalmente digitalizado es un hecho. Que cada vez se recicla más porcentaje de productos es un hecho. El que los materiales del futuro no serán el acero y el aluminio, sino el grafeno, la fibra de carbono y el shriek, es un hecho. Todo esto nos dice que las riquezas a las cuales debemos apuntar no están en el petróleo en nuestro subsuelo, sino en el desarrollo del ingenio humano. El petróleo puede ser una herramienta de arranque que nos ayude durante los próximos 10 o 20 años, si lo utilizamos como elemento de desarrollo de otros sectores industriales. Sin embargo, donde verdaderamente debemos invertir es en educación, para sumarnos al desarrollo de las tecnologías que tendremos en el futuro. Venezuela necesita construir una economía cada vez más basada en la calidad de su talento humano, en su capacidad para generar valor con su fuerza de trabajo calificada, con un tejido productivo integrado a las empresas, competitivo, por universidades y centros de tecnología dentro de un marco institucional que incentive el trabajo. La reindustrialización de Venezuela dependerá de las estrategias que desarrollen los empresarios y nuestro compromiso en construir empresas de excelencia en sus distintas áreas, sostenidos sobre políticas consensuadas. Así podremos dibujar una visión, la visión de país que nos una a todos y una al país en torno a esa industria. Queremos que la industria sea un factor para la inclusión social y para el abatimiento de la pobreza. Queremos una industria orientada hacia la internacionalización. La reindustrialización de Venezuela se asume dentro de la realidad de la globalización. Queremos una industria basada en talento humano, que transforme conocimientos en productos y servicios con base en la innovación y la tecnología y que por ende sea capaz de atraer a tantos venezolanos que se han ido. Queremos una industria venezolana con orgullo de productos hechos en Venezuela, con calidad mundial, comprometidos en promover la marca país. Queremos una industria insertada en su localidad, comprometida con el desarrollo de su región y su localidad, promoviendo el desarrollo y el bienestar de sus comunidades aledañas dentro de un contexto de descentralización real y política. Queremos una industria basada en la integración de las efectivas cadenas de valor que impulsen la innovación y la asociatividad como factor claves en la competitividad. Termino remarcando la importancia de este domingo 16 de julio, en el cual la sociedad civil ha convocado a una asamblea para que decidamos qué tipo de país queremos. Tomaremos una decisión que es vinculante porque nos vincula a todos nosotros para legitimar no solo ese país que anhelamos, sino cómo otorgamos o retiramos autoridad a los funcionarios públicos. Este domingo 16 ejerceremos nuestra decisión dentro de un marco logístico hecho como ciudadanía organizada. Eso no solo es novedoso, sino que además nos empodera. Será un día histórico como lo han sido los últimos 100 días, porque se trata de una sociedad abriéndose caminos cívicos en la construcción del país que sueña. Se trata de lograr el cambio político que posibilite el comenzar la construcción de ese país sobre el cual hoy estaremos hablando. Ese país que pueda pensar en producir grafeno, que pueda pensar en producir el shriek y que pueda pensar en las tecnologías del futuro. Los industriales somos una parte bien importante de esa sociedad. Esta convocatoria y este desafío, queremos ser protagonistas de ese nuevo país. Por eso, muchas gracias por haber venido hoy a este evento de Conindustria y participar con nosotros en la discusión de ese nuevo país.